En el universo casi nada muere del todo. Las estrellas masivas son el mejor ejemplo. Agotan su combustible, colapsan, explotan, y aún así dejan restos que siguen influyendo en todo lo que las rodea. Entre esos restos hay uno que rompe cualquier intuición. Una esfera pequeña, densa, que concentra más energía de la que parece razonable. No es un agujero negro. Es algo que todavía se sostiene sobre la materia. Es una estrella de neutrones. Y, en unos pocos casos excepcionales, es algo todavía más extremo. Un magnetar. Para llegar hasta ahí, hay que retroceder a la vida de la estrella original. Hablamos de estrellas con masas de al menos 10 veces la del Sol. Durante millones de años, fusionan hidrógeno en helio, luego helio en elementos más pesados. Cada etapa sostiene a la estrella contra su propia gravedad. Llega un momento en que el núcleo se llena de hierro. El hierro no libera energía al fusionarse. Es el final del camino. La gravedad gana. En segundos, el núcleo se derrumba. Las capas externas rebotan sobre ese núcleo colapsado. Nace una supernova. Una fracción de la masa sale despedida al espacio. El resto, el corazón de la estrella, queda comprimido en un objeto de apenas unos 20 kilómetros de diámetro. Ese corazón colapsado es una estrella de neutrones. Contiene una masa comparable a la del Sol en una esfera del tamaño de una ciudad. La densidad es tan alta que una cucharadita de este material pesaría cientos de millones de toneladas. La gravedad en la superficie es gigantesca, pero no lo traga todo como un agujero negro. Todavía hay una superficie sólida, una corteza, un sitio donde los campos magnéticos se anclan. La mayoría de estas estrellas de neutrones quedan con un campo magnético muy fuerte, pero dentro de lo que consideramos normal para estos objetos. Algunas se manifiestan como púlsares, emitiendo pulsos de radio muy regulares, girando varias veces por segundo. Los magnetars son otra cosa. Son estrellas de neutrones en las que el campo magnético se disparó a valores que no encajan con la experiencia cotidiana. Hablamos de campos de hasta 10.000 billones de veces el campo magnético de la Tierra. En unidades técnicas, del orden de 10 elevado a 14 a 10 elevado a 15 Gauss, frente a los 10 elevado a 12 Gauss de una estrella de neutrones típica. Esa diferencia no es un simple detalle numérico. Cambia cómo se comporta la materia, la luz y hasta el vacío cuántico alrededor del objeto. La teoría sugiere que para generar un campo así, se combinan dos factores. Por un lado, la compresión del campo magnético original de la estrella al colapsar. Por otro, un tipo de dínamo interno impulsado por una rotación inicial muy rápida del núcleo recién formado, con cientos de giros por segundo. Cuando esas condiciones se alinean, el resultado es un magnetar. Al nacer, un magnetar no solo es magnético, es extremo en todo. Su superficie alcanza por un breve tiempo temperaturas cercanas a 1000 millones de grados. A esas temperaturas, los fotones térmicos tienen energías comparables a la masa en reposo de un electrón. Pares partícula-antipartícula aparecen y desaparecen sin pausa. La frontera entre materia y radiación deja de ser clara. Al mismo tiempo, el objeto gira a velocidades que rozan el límite de lo que la física permite sin que se desintegre. El ecuador se mueve a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Si girara mucho más rápido, la fuerza centrífuga arrancaría material de la superficie. Todo esto se suma a la gravedad aplastante y a la densidad nuclear del interior. En pocos kilómetros cúbicos se reúnen límites de temperatura, gravedad, magnetismo y rotación,
que en otros contextos solo imaginamos dentro de un agujero negro, donde no podemos observar nada. Lo más desconcertante es que, a pesar de esa combinación de extremos, el magnetar no colapsa de inmediato. Es estable, o al menos lo bastante estable como para durar miles de años. Su campo magnético frena su movimiento como un freno cósmico que convierte energía de giro en radiación de alta energía. Por eso, los magnetars observados suelen girar lentamente, con periodos de segundos mucho más pausados que los púlsares de milisegundos. Esa desaceleración nos permite medir la fuerza del campo. Cuanto más rápido se frena, más intenso es ese campo invisible. De ahí surgen las estimaciones que los colocan como los imanes más poderosos del universo conocido. Aquí aparece una diferencia clave con los agujeros negros. Un agujero negro es un horizonte. Todo lo que cruzó ese límite se vuelve inaccesible. Su campo gravitatorio es enorme, pero no tiene una superficie sólida ni una corteza donde se acumule tensión. El magnetar sí. Tiene una estructura, tiene capas, tiene una corteza rígida sometida a tensiones brutales. Y un campo magnético que se retuerce y empuja desde el interior hacia el exterior. No necesita devorar materia para seguir siendo violento. Su energía está almacenada en el campo y en la rotación. Lo que vemos cada vez que detectamos un estallido de rayos X o de rayos gamma es una pequeña fuga de ese depósito interno. Cuando juntamos todo, la imagen es clara. Un magnetar es el cadáver de una estrella que se resiste a apagarse. Concentró en una esfera de 20 kilómetros una masa solar. Elevó su temperatura a niveles donde la materia se comporta como un plasma casi puro de partículas y radiación. Giró tan rápido que rozó el límite de la ruptura. Amplificó su campo magnético hasta valores que vuelven irrelevante cualquier imán humano. Y después de todo eso, no se derrumbó en un agujero negro. Se quedó ahí, en equilibrio precario, como un laboratorio natural de física extrema. Ese equilibrio es solo aparente. Hay tensiones acumuladas en la corteza. Hay corrientes en el interior que sostienen el campo. Hay energía que busca el camino para salir. Cada pequeño reajuste puede liberar una cantidad de energía equivalente a la producida por millones de soles durante un instante. Son neutrones, protones, electrones, campos magnéticos. Los mismos ingredientes que conocemos, llevados a un límite donde nuestras ecuaciones siguen funcionando, pero al borde. El magnetar nos dice algo incómodo. Nuestras teorías describen estas condiciones, pero quizás solo de forma aproximada. En los detalles, en las pequeñas discrepancias entre cálculo y observación, puede estar escondida nueva física. Imaginemos por un momento que el magnetar desaparece y solo queda su campo magnético. Nada más. Sin corteza, sin neutrones, sin núcleo. Solo líneas de campo atravesando el espacio. A escala humana, eso no tiene sentido. Siempre asociamos el magnetismo excusa a algo material. Un imán, un cable con corriente, un electroimán en una chatarra. En torno a un magnetar, esa intuición se rompe. El campo es tan dominante que la materia parece un detalle secundario. Lo que manda es el magnetismo. La estrella es casi una excusa para sostenerlo. En la Tierra convivimos con campos magnéticos débiles. El campo terrestre guía brújulas y ayuda a desviar partículas cargadas del viento solar. Tiene una intensidad de unas pocas décimas de Gauss. Un imán de heladera llega a unas 100 Gauss. Un escáner de resonancia magnética médico trabaja con campos de hasta unas decenas de miles de Gauss. Ya eso nos parece enorme, al punto de que hay que retirar objetos metálicos de la sala porque literalmente salen disparados.
En una estrella de neutrones normal, el campo puede alcanzar los billones de Gauss. Impresionante. Sin embargo, un magnetar va más allá, varios órdenes de magnitud más arriba. En un magnetar, el campo puede superar los 10 elevado a 14 o 10 elevado a 15 Gauss. Es un número difícil de digerir. Una forma de imaginarlo es pensar en energía almacenada. Un campo magnético guarda energía en el espacio que ocupa. Cuanto más intenso, más energía por cada centímetro cúbico. En torno a un magnetar, la energía del campo en un volumen del tamaño de una habitación puede ser comparable a toda la energía que el Sol libera en un año. Es un medio físico real, no un simple vector en una pizarra. No es una propiedad pasiva. Es una presión, una tensión, una fuerza distribuida en el espacio. Esa tensión magnética compite con todo lo demás. Compite con la presión térmica que empuja hacia afuera. Compite con la gravedad que tira hacia adentro. Compite con la rigidez de la corteza. Las líneas de campo se curvan, se retuercen, se anclan en la superficie de la estrella. Si se deforman, almacenan energía como un resorte torsionado. En algún momento, ese resorte cede. El campo se reconfigura, se reconecta, se endereza de golpe. La energía que estaba atrapada en esa geometría sale en forma de radiación, de partículas, de ondas. Lo que a escala humana sería un chispazo, aquí se convierte en un destello de rayos X y rayos gamma. Pero antes de llegar a esos estallidos, conviene detenerse en algo más simple. ¿Qué le hace ese campo a la materia tranquila? En un laboratorio, un campo magnético influye sobre partículas cargadas. Desvía electrones, empuja iones, hace girar cargas en espiral. En un magnetar, esto se lleva al límite. Los electrones quedan atrapados en órbitas extremadamente apretadas, pegadas a las líneas de campo. Se cuantiza su movimiento, se escalonan sus niveles de energía. La libertad de moverse en cualquier dirección se pierde. La física cuántica deja de ser una corrección pequeña y pasa a gobernarlo todo. Eso tiene consecuencias directas sobre los átomos. En condiciones normales, un átomo tiene electrones que orbitan en una nube aproximadamente esférica alrededor del núcleo. En un campo de magnetar, esa nube se aplasta y se alarga. El átomo se convierte en algo parecido a una aguja, alineada con el campo. El enlace químico deja de parecerse al que conocemos. Moléculas que en la Tierra serían estables se romperían. Otras, imposibles aquí, podrían formarse allí. La materia de la corteza del magnetar no es solo densa. Está sometida a un orden magnético que la reconfigura desde lo más básico. Más lejos de la superficie, el campo sigue imponiendo condiciones. Una carga que se intenta mover en dirección perpendicular al campo siente una fuerza que la curva. Si la energía es baja, el campo gana. La carga se ve obligada a seguir las líneas. Por eso, el entorno del magnetar se llena de partículas que fluyen a lo largo del campo como si circularan por vías invisibles. Se forman estructuras llamadas magnetosfera y magnetocola, parecidas en concepto a las de la Tierra, pero llevadas al extremo. Allí se aceleran partículas a energías enormes. Esas partículas, al curvarse, emiten radiación. Así nace buena parte del brillo persistente de estos objetos en rayos X. A distancias todavía mayores, el campo se debilita, pero sigue siendo intenso comparado con cualquier cosa humana. Si pudiéramos acercar un objeto cotidiano, incluso a miles de kilómetros, las corrientes inducidas podrían desintegrarlo.
Un trozo de metal se vería sometido a fuerzas internas que lo desgarrarían. Moléculas orgánicas complejas se romperían. Cualquier soporte magnético de información quedaría borrado. No hace falta un horizonte de sucesos ni una gravedad infinita. El campo magnético basta para redefinir qué significa sobrevivir cerca de uno de estos cadáveres estelares. En este contexto, la estrella de neutrones deja de parecer el centro de la historia. La protagonista es la energía del campo. Es el campo el que drena la rotación, convierte energía mecánica en radiación, deforma la corteza, acelera partículas, reorganiza la materia. El interior de la estrella alimenta el campo, pero lo que observamos desde lejos son sus efectos. Cada pulso, cada destello, cada variación en la intensidad de los rayos X es una firma de cómo ese campo está cambiando. Es como leer la actividad de un motor sin verlo, solo observando el humo, la vibración y el ruido. El detalle más profundo es que este campo no solo domina a la materia, empieza a moverse en un terreno más sutil. Se acerca a una escala en la que el propio vacío deja de ser neutro. En física cuántica, el vacío no es un nada perfecta. Está lleno de fluctuaciones, pares de partículas y antipartículas aparecen y desaparecen en tiempos brevísimos. La mayoría de las veces esas fluctuaciones no dejan rastro observable. Son como ruido de fondo. Sin embargo, si se introduce un campo eléctrico o magnético lo bastante intenso, ese ruido responde. El vacío se polariza, se comporta como un medio. Un magnetar opera muy cerca de ese límite. Su campo magnético alcanza y supera el valor crítico a partir del cual las ecuaciones de la electrodinámica cuántica predicen efectos extraños. La luz que pasa por ahí ya no ve el espacio como un escenario transparente, homogéneo. Ve un medio que la trata de manera distinta según su polarización. Un fotón puede cambiar de rumbo, dividirse, transformarse. El campo magnético no solo ordena partículas, también ordena el vacío que las separa. Y eso nos obliga a aceptar una idea incómoda. En ciertas condiciones, el espacio vacío se comporta más como un cristal óptico que como un simple escenario. Lo fascinante es que para estudiar este régimen no basta con construir un imán más grande en la Tierra. No llegamos. Los mejores laboratorios apenas rozan los campos donde la respuesta cuántica del vacío comienza a asomar. El magnetar nos aventaja por muchos órdenes de magnitud. Es el experimento que nunca podremos montar, ya armado, girando en silencio en algún rincón de la galaxia. Lo único que podemos hacer es observar su luz, sus estallidos, sus cambios de brillo, y tratar de reconstruir qué está ocurriendo en ese entorno donde el campo magnético domina incluso a aquello que creíamos incambiable. Cuando el vacío deja de ser vacío. En física clásica, el vacío es nada. Es el escenario donde ocurre la acción. Lo que cuenta son las partículas, los campos, las fuerzas. El espacio vacío es transparente, plano, neutro. La luz viaja por él a velocidad constante. No se frena, no se curva, no cambia de naturaleza salvo que encuentre materia o gravedad. Esa es la intuición con la que crecimos. Y funciona bien en casi todo el universo. Hasta que uno se acerca a un magnetar. En física cuántica, esa idea hippie empieza a agrietarse. El vacío ya no es nada. Es un estado lleno de fluctuaciones. Pares de partícula y antipartícula aparecen y desaparecen en tiempos tan cortos que no podemos atraparlos, pero sí sentir su efecto colectivo. Eso es lo que describe la electrodinámica cuántica.
la teoría que une la mecánica cuántica con el electromagnetismo. Según esa teoría, si uno somete el vacío a un campo eléctrico o magnético muy intenso, esas fluctuaciones responden. El vacío se polariza, se comporta como un medio físico, con propiedades ópticas medibles. Hay una escala que marca el límite entre campo fuerte y campo extremo. Según Q, se llama campo crítico de Schwinger. Es el valor para el cual el campo es tan intenso que puede arrancar pares electrón-positrón del vacío de manera eficiente. En unidades magnéticas es del orden de 4 por 10 a la 13 Gauss. Por debajo de ese valor, los efectos cuánticos en el vacío son sutiles. Por encima, se vuelven dominantes. Los magnetars operan justo ahí y a menudo por encima. Sus campos llegan a 10 a la 14 o 10 a la 15 Gauss. No es una curiosidad numérica. Significa que el entorno del magnetar está dentro del régimen en el que el vacío deja de comportarse como un simple escenario transparente y empieza a actuar como un material exótico. Una de las consecuencias más directas se llama birrefringencia del vacío. El nombre suena técnico, pero la idea es simple. En la Tierra, algunos cristales hacen algo parecido. Si uno mira a través de ellos, la luz se desdobla. Entra un rayo, salen dos. Cada uno tiene una polarización distinta y viaja a velocidad ligeramente diferente. Eso es birrefringencia. En el vacío, sin materia, la electrodinámica clásica dice que eso no debería ocurrir. La luz no debería notar nada. Sin embargo, la electrodinámica cuántica predice que, en presencia de un campo magnético extremo, el vacío se vuelve birrefringente. La luz con diferente polarización siente un índice de refracción diferente. Viaja como si el espacio fuera un cristal invisible. Los magnetars son los candidatos naturales para ver este efecto. Emiten rayos X polarizados desde su superficie caliente y desde su magnetosfera. Esa luz tiene que atravesar un entorno dominado por el campo magnético. Si el vacío es birrefringente, la polarización debería salir muy ordenada. Eso es justamente lo que comienzan a mostrar las nuevas observaciones con satélites de polarimetría de rayos X. Misiones como IEQUIS-PN1E han medido grados de polarización muy altos en magnetars, en algunos casos superiores al 40 o 50%, con variaciones en función de la energía y de la fase de rotación que encajan con lo que predicen los modelos que incluyen birrefringencia del vacío. No es aún una prueba única, pero es una evidencia creciente de que alrededor de estos objetos, el vacío se comporta como un medio óptico real. La birrefringencia no es el único efecto cuántico del vacío en juego. Hay procesos más radicales. Uno de ellos es la división de fotones. En condiciones ordinarias, un fotón no se parte en dos solo porque sí. Necesita interactuar con materia o con otros campos para redistribuir su energía. En un campo magnético extremo, la situación cambia. La electrodinámica cuántica permite que un fotón de alta energía se convierta en dos fotones de menor energía, aún en ausencia de materia. El campo sirve como catalizador. Es un proceso no lineal. No ocurre a intensidades bajas, pero en el entorno de un magnetar puede volverse relevante. La teoría muestra que, por encima del campo crítico, la probabilidad de división de fotones crece y puede competir con otros procesos como la creación de pares. Si uno mira el espectro de radiación de un magnetar con esta idea en mente, gana una herramienta nueva. La radiación gamma muy energética puede transformarse en una cascada de fotones menos energéticos antes de escapar. Eso suaviza el espectro,
atenúa la parte más dura y redistribuye la energía. En lugar de imaginar que la luz que medimos salió intacta de la superficie o de la magnetosfera, debemos aceptar que pasó por un filtro cuántico activo. Este filtro depende de la intensidad del campo, de la geometría de las líneas magnéticas y del ángulo con el que la radiación se propaga. No es un simple detalle técnico. Afecta cómo inferimos las propiedades del objeto a partir de la luz que recibimos. A esto se suma la polarización. La combinación de birrefringencia y división de fotones hace que los modos de la luz se mezclen, se separen y se vuelvan a combinar. Un haz inicialmente poco polarizado puede salir mucho más ordenado después de atravesar la región cerca del magnetar. La dirección del campo selecciona modos preferentes. Por eso la polarimetría es tan valiosa. No solo nos dice qué tan fuerte es la emisión, nos da información sobre la estructura del campo magnético y sobre la presencia de efectos cuánticos en el vacío. Cada variación en el ángulo de polarización a lo largo de la rotación del magnetar es una pista sobre cómo están orientadas las líneas de campo en el espacio. Estos fenómenos convierten a los magnetars en laboratorios únicos para poner a prueba la electrodinámica cuántica en un régimen inaccesible en la Tierra. Experimentos como PBLAS intentan detectar birrefringencia del vacío con láseres intensos y campos magnéticos fuertes en laboratorio. Pero incluso así, los campos logrados son millones de veces más débiles que los de un magnetar. Lo que en un laboratorio es una corrección diminuta, en torno a estos objetos se vuelve un efecto dominante. Por eso hay tanto interés en combinar observaciones de rayos X polarizados, modelos teóricos y simulaciones numéricas. Cada magnetar observado aporta un punto en el mapa de cómo se comporta el vacío cuántico bajo estrés extremo. El vacío cerca de un magnetar no es un fondo pasivo. Es un medio que puede dividir fotones de alta energía, alterar la velocidad de propagación de la luz según su polarización y amplificar la coherencia de la radiación. La frontera entre materia, campo y sin espacio se vuelve difusa. La luz ya no viaja por un escenario neutro. Viaja por un entorno que la selecciona, la filtra y la reorganiza. La corteza imposible y los terremotos estelares. La superficie de un magnetar no se parece a nada que podamos pisar. No es roca, ni hielo, ni metal en el sentido cotidiano. Es materia nuclear congelada en una estructura sólida, aplastada por una gravedad inmensa y atravesada por un campo magnético que intenta deformarla todo el tiempo. Esa capa se llama corteza. Tiene un espesor de apenas unos kilómetros, quizá menos, sobre un objeto de 20 kilómetros de radio. Pero de su comportamiento dependen algunos de los fenómenos más violentos que hemos visto en astrofísica de alta energía. La corteza está hecha, en esencia, de núcleos pesados muy apretados, rodeados de un mar de electrones degenerados. Más abajo, hacia el interior, la densidad sube tanto que los núcleos empiezan a deformarse y a formar estructuras exóticas. A esa región se la conoce, de forma informal, como pasta nuclear. Capas, tubos, formas extrañas que minimizan la energía del sistema bajo una presión brutal. Todo está comprimido más allá de cualquier sólido terrestre. 1 centímetro cúbico de esa corteza pesaría más que una montaña. Sobre esta estructura ya extrema se apoya el campo magnético del magnetar. Las líneas de campo no son decorativas, se anclan en la corteza, entran y salen de la superficie. Si el interior fluido de la estrella de neutrones cambia, el campo intenta reacomodarse. Si la rotación se frena, las líneas pueden retorcerse. Cada una de esas deformaciones transmite tensión a la corteza,
como si alguien estuviera torciendo una barra de metal desde dentro. Mientras la corteza aguanta, se acumula energía elástica. Cuando cede, esa energía se suelta de golpe. Ese ceder no es una metáfora. Hablamos literalmente de fracturas, deslizamientos, crujidos en una superficie sólida que se encuentra bajo condiciones imposibles. A esos episodios se los llama starquakes, terremotos estelares. El término no es poético, es descriptivo. Igual que en un terremoto terrestre, hay una acumulación de tensiones y luego una liberación repentina. La diferencia es la escala. La energía liberada. En uno de estos eventos, puede superar toda la energía de los terremotos que registra la humanidad en un año, concentrada en una fracción de segundo. Cuando se rompe una porción de corteza, no solo vibra la superficie. El campo magnético anclado en esa región también se reconfigura. Es como soltar una goma elástica que estaba estirada al máximo. Las líneas de campo pueden reconectarse, cambiar de topología, lanzar ondas de Alfvén hacia la magnetosfera. Esas ondas arrastran partículas cargadas, las aceleran, prenden una especie de chispa global. De pronto, la región alrededor del magnetar se llena de plasma muy caliente y radiación de alta energía. Desde lejos, todo esto se ve como un estallido de rayos X y rayos gamma. En algunos casos, como un destello inicial brevemente saturado, seguido de una cola que vibra al mismo compás que la rotación del magnetar. Es la firma de que el evento ocurrió en la superficie de un objeto compacto que gira. Las oscilaciones cuasi periódicas detectadas en algunas grandes fulguraciones parecen asociarse a modos de vibración de la propia corteza. Es como escuchar el sonido del magnetar a través de su luz de alta energía. La presión que soporta la corteza es tan grande que resulta natural preguntarse ¿cómo no colapsa todo? La respuesta está en el equilibrio entre fuerzas. La gravedad empuja hacia adentro. La presión de degeneración de los electrones y de los neutrones empuja hacia afuera. El campo magnético introduce tensiones laterales y verticales. Mientras ese equilibrio se mantenga, la estrella de neutrones permanece estable. Pero localmente, en parches de la corteza, el balance puede romperse. Esos parches son donde nacen los starquakes. No todos los terremotos estelares producen el mismo espectáculo. Algunos se manifiestan como estallidos cortos y relativamente modestos, cambios pequeños en el flujo de rayos X. Otros disparan fulguraciones gigantes. Esas fulguraciones gigantes son eventos raros, pero inolvidables. En ellas, la energía liberada en menos de un segundo puede equivaler a la que emite el Sol en decenas de miles de años. El destello inicial puede saturar detectores, reflejarse en la ionosfera terrestre, alterar transmisiones de radio. Y todo se origina en una capa de materia de apenas unos kilómetros de espesor que se fracturó. Estos fenómenos también alteran la rotación del magnetar. Cuando se quiebra la corteza, la distribución de masa cambia mínimamente. El resultado puede ser un pequeño salto en el periodo de giro, un glitch. En los registros temporales de los pulsos de rayos X, se ven esos cambios como ajustes bruscos. Es otra forma de rastrear la mecánica interna del objeto. La idea de que un terremoto en un cuerpo de 20 kilómetros puede medirse desde miles de años luz de distancia parece exagerada, pero es exactamente lo que estamos haciendo. La corteza no solo almacena tensión magnética, también canaliza corrientes. Al fracturarse puede modificar caminos preferentes para el flujo de electricidad dentro de la estrella y su magnetosfera. Ese cambio en las corrientes altera el patrón del campo.
Imagina una dínamo que de pronto cambia de configuración interna. El campo puede intensificarse en algunos lugares, debilitarse en otros, abrir nuevas líneas que conectan regiones antes aisladas. Cada una de esas reconfiguraciones ayuda a entender por qué la actividad de un magnetar suele venir en tormentas. Enjambres de estallidos, seguidos por periodos de calma relativa. Conviene insistir en algo. A nivel microscópico no hay ingredientes misteriosos. Son protones, neutrones, electrones, interactuando mediante fuerzas que conocemos. Lo que vuelve extraordinaria a la corteza es la combinación de densidad, magnetismo y gravedad. Es un régimen donde muchas de nuestras intuiciones se vuelven inútiles. Conceptos como elasticidad o rigidez se redefinen. Lo que llamaríamos una deformación minúscula en la Tierra, allí libera la energía suficiente para freír la electrónica de un satélite distante. Para los teóricos, estos terremotos estelares son una herramienta. A partir de las energías liberadas, de la duración de los estallidos y de las oscilaciones posteriores, pueden inferir propiedades de la corteza: cuán gruesa es, cuán rígida, cómo se acopla al interior fluido. También pueden probar distintos modelos de composición, ver si conviene imaginar una corteza rica en ciertos elementos o en otros, si la pasta nuclear tiene la rigidez suficiente para transmitir las vibraciones que observamos. Cada fulguración registrada es un dato más en esa reconstrucción. Los estallidos que tocan la Tierra. La historia de un estallido de magnetar no termina en la corteza fracturada. Sigue viajando. Lo que ocurre en esa capa sólida se traduce en ondas de luz y partículas que salen disparadas a la velocidad de la luz. La mayor parte de la energía viaja en forma de rayos X y rayos gamma. Es radiación muy energética. Mucho más que la luz visible. Mucho más que los rayos ultravioleta que nos preocupan por el agujero de ozono. Esa radiación no se detiene salvo que encuentre materia. Entre el magnetar y nosotros, durante casi todo el trayecto, solo hay espacio casi vacío. Cuando un magnetar produce una fulguración gigante, el destello inicial es brevísimo. Dura décimas de segundo. Ese pulso concentra buena parte de la energía total. Luego puede venir una cola más larga, modulada por la rotación del objeto. Si el magnetar está en nuestra galaxia o en una vecina, los detectores de alta energía lo registran como una súbita subida de cuentas. A veces tan intensa que saturan los instrumentos. No hace falta que el magnetar esté cerca. A decenas de miles de años luz, el destello sigue siendo medible. El primer gran aviso de lo que un magnetar podía hacer lo recibimos el 5 de marzo de 1979. Varios satélites militares y científicos detectaron un pulso de rayos gamma inesperado. Venía de la dirección de la Gran Nube de Magallanes. El estallido fue tan intenso que durante un instante superó en brillo a todas las demás fuentes de rayos gamma del cielo. Recién años más tarde se entendió que el origen probable era una estrella de neutrones magnetizada, lo que hoy llamamos un magnetar. Fue la primera fulguración gigante registrada. Otro episodio clave llegó el 27 de diciembre de 2004. Ese día, un magnetar llamado SGR-1, 806-20, situado a unos 50.000 años luz, produjo una fulguración tan potente que durante una fracción de segundo, su brillo en rayos gamma superó al de la Vía Láctea entera. Varios satélites de la NASA y de otras agencias saturaron sus detectores. La onda de radiación golpeó la magnetosfera y la atmósfera superior de la Tierra. No causó daños directos en la superficie, pero dejó huellas medibles en la ionosfera
y en algunas comunicaciones de radio de muy baja frecuencia. Ahí es donde la historia se conecta con nosotros. La atmósfera terrestre es una defensa eficaz contra la radiación de alta energía. Los rayos X y gamma son absorbidos en las capas altas, a decenas o cientos de kilómetros de altura. Eso significa que no llegan al suelo en cantidades significativas. Pero esa absorción no es inocua. Ioniza moléculas, altera temporalmente la conductividad del aire, cambia cómo se propagan las ondas de radio que rebotan en la ionosfera. Desde el punto de vista de la física, una fulguración de magnetar es una especie de experimento imprevisto sobre nuestra atmósfera. Cuando una de estas oleadas de radiación alcanza la Tierra, los observatorios de rayos X y gamma no están solos en notarlo. Redes de antenas que monitorean la propagación de ondas de radio de muy baja frecuencia también detectan cambios. De pronto, la región de la ionosfera que refleja esas ondas se ioniza más. Se hunde o se eleva. Las señales se atenúan o se refuerzan. Comparando el tiempo y la intensidad de estas anomalías con los registros de los satélites, los investigadores pueden reconstruir cómo interactuó el pulso de alta energía con la atmósfera. Estos efectos han dado lugar a una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si una fulguración así ocurriera mucho más cerca? Los ejemplos que tenemos están a decenas de miles de años luz. A esa distancia, la radiación es intensa para los instrumentos, pero moderada para la biosfera. Si un magnetar produjera una fulguración gigante a apenas unos pocos años luz, y el haz de radiación apuntara exactamente hacia nosotros, las consecuencias podrían ser graves. Modelos teóricos sugieren que podría haber una alteración importante de la capa de ozono, un aumento temporal del flujo de radiación ultravioleta en la superficie y efectos en la cadena biológica. Es un escenario extremo, y no conocemos ningún magnetar peligroso tan cercano, pero ilustra el poder de estos estallidos. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que hoy utilizamos estos eventos como herramientas. Cada vez que un magnetar se enciende, obtenemos datos sobre la estructura de su campo magnético, sobre su corteza y sobre cómo se propaga la radiación de alta energía por el espacio interestelar. También probamos nuestra infraestructura tecnológica. Satélites, detectores, sistemas de comunicación, todos se ven sometidos a un pico de radiación que sirve, de facto, como test de resistencia. Hasta ahora, los impactos observados han sido pequeños, pero fueron suficientes para recordarnos que vivimos bajo un cielo activo. Hay otro nivel, en el que estos estallidos tocan la Tierra, el del tiempo. Cada fotón que detectamos de una fulguración gigante salió del entorno del magnetar hace miles, a veces cientos de miles de años. Lo que vemos hoy es el eco de una fractura que ocurrió cuando en la Tierra había otra historia, otros climas, seres vivos muy distintos. La señal tarda tanto en llegar que probablemente, cuando la recibimos, el magnetar ya cambió. Tal vez su campo se debilitó. Tal vez su corteza se estabilizó. Tal vez ya no es un magnetar activo. Mirar sus estallidos es mirar un archivo de procesos que ocurrieron en un pasado remoto. Para entenderlos mejor, los astrónomos comparan fulguraciones gigantes, fulguraciones intermedias y estallidos más modestos. Se analizan duraciones, energías, formas de pulso, colas oscilatorias. Se busca una lógica detrás de la aparente imprevisibilidad. La pregunta es simple. ¿Hay un patrón? ¿Hay un ciclo? ¿Podemos anticipar cuándo un magnetar va a producir un gran evento? Hasta ahora, la respuesta es negativa. Se han detectado tormentas de estallidos, periodos activos seguidos por largos silencios. Pero no hay un calendario claro. Eso convierte a cada detección en una sorpresa. Esta imprevisibilidad se vuelve aún más intrigante
cuando ampliamos el rango de frecuencias. No toda la energía de un magnetar se emite en rayos X o gamma. En ocasiones lo que vemos son destellos en radio. Señales extremadamente breves, de milésimas de segundo, con una energía enorme comprimida en ese parpadeo. Algunas de ellas vienen de nuestra galaxia y pueden asociarse a magnetars conocidos. Otras llegan desde muy lejos, desde otras galaxias, y son tan intensas que durante un instante rivalizan con la energía radiada por estrellas enteras. Esas señales reciben un nombre específico: destellos rápidos de radio. Fast Radio Bursts, FRBS. Son uno de los enigmas más jóvenes de la astrofísica moderna. Descubiertos hace poco más de una década, han obligado a revisar todo el catálogo de posibles fuentes compactas. Entre esas fuentes, los magnetars ocupan un lugar privilegiado. Las fulguraciones que golpean nuestra atmósfera y modifican la ionosfera son solo una cara de la historia. La otra está en esos destellos de radio que parecen provenir de objetos compactos que, en muchos casos, se comportan como magnetars en modo extremo. El misterio de los destellos de radio. Al principio, los destellos rápidos de radio parecían un error del instrumento. Pulsos brevísimos, de milésimas de segundo, que aparecían una sola vez en un punto del cielo y no volvían nunca más. Cuando se revisaron los datos con cuidado, seguían allí. Eran reales, eran intensos y eran extraños. Si querés comprimir tanta energía en tan poco tiempo, la fuente tiene que ser muy pequeña. No puede ser una galaxia entera, ni una estrella gigante. Solo algo compacto, del tamaño de una ciudad o menos, puede encenderse y apagarse tan rápido. Eso apuntaba aquí a estrellas de neutrones o agujeros negros. Pero haciendo qué, nadie lo sabía. Durante años, la mayoría de estos destellos fueron únicos. Un solo pulso, detectado una vez, sin repetición. Eso complicaba todo. Si la fuente explotaba y desaparecía, podía tratarse de un evento catastrófico, como la fusión de dos estrellas de neutrones o el colapso final de una estrella masiva. Pero entonces aparecieron los rebeldes. Algunos puntos del cielo empezaron a pulsar más de una vez. No eran muy frecuentes, pero repetían. A veces días después, a veces meses. Era suficiente para descartar los escenarios que destruían la fuente. Fuera lo que fuera, sobrevivía para volver a emitir. A esos destellos se los bautizó Fast Radio Bursts, FRB, y a los que repetían, Repeaters. Fueron un regalo para los astrónomos. Un FRB único es un destello que llegó, se registró y se fue. No hay segunda oportunidad. En cambio, un repetidor permite algo crucial: organizar campañas de observación. Varios radiotelescopios pueden apuntar al mismo lugar, esperar, acumular horas de silencio hasta que finalmente llega un nuevo pulso. Esa repetición es la que permite diseccionar la señal, medir cómo cambia la frecuencia durante el pulso, cómo varía la intensidad, cómo está polarizada la radio. Cada nueva ráfaga agrega una capa de detalle. El siguiente paso fue averiguar de dónde venían. Midiendo cuán dispersada llega la señal, se puede estimar cuánta materia atravesó en su viaje. Esa dispersión actúa como un indicador de distancia. Los primeros cálculos mostraron algo sorprendente. Muchos FRB parecen provenir de distancias cosmológicas, miles de millones de años luz.
Eso implica energías enormes en la fuente. Significa que lo que dura milisegundos en nuestros detectores pudo liberar en ese suspiro tanta energía como el Sol en días enteros. Si esas energías salen de un objeto del tamaño de una ciudad, la conclusión es inevitable. Estamos ante física extrema. Por mucho tiempo, todo fueron indirectas. Sabíamos que la fuente era compacta. Sabíamos que no se destruía al emitir. Sabíamos que en algunos casos repetía. Faltaba una conexión directa con un objeto concreto. Esa conexión llegó cuando varios radiotelescopios detectaron un destello de radio de milisegundos procedente de un magnetar de nuestra propia galaxia, al mismo tiempo que satélites de rayos X y gamma registraban una fulguración desde el mismo lugar. El enlace era claro. Por primera vez, un FRB quedaba asociado sin ambigüedad a un magnetar. Eso no significa que todos los FRB provengan de magnetars, pero sí que, al menos, algunos lo hacen. Y nos da un mecanismo plausible. Sabemos que los magnetars producen fulguraciones de alta energía cuando su campo magnético se reconecta o cuando la corteza se fractura. Sabemos que esas fulguraciones aceleran partículas cargadas en su magnetosfera. El desafío es generar radio, una radiación de frecuencia mucho más baja que los rayos X y gamma. No basta con que las partículas emitan. Tienen que hacerlo de manera coherente, como un láser, para alcanzar el brillo observado. La teoría que hoy domina el debate propone algo así. En una región externa del magnetar, líneas de campo magnético muy retorcidas se rompen y se reconectan. Ese reacomodo crea campos eléctricos transitorios muy fuertes. Esos campos aceleran electrones a velocidades relativistas. Los electrones, al moverse dentro del campo magnético intenso, emiten radiación sincrotrón. En condiciones normales, esa radiación sería débil. Pero si el plasma se organiza de cierta manera, los electrones pueden emitir en fase, de forma coherente. La radiación se amplifica de forma brutal y sale en un haz angosto de ondas de radio. Si ese haz cruza la Tierra, vemos un FRB. Si apunta a otra parte, el evento pasa desapercibido. Los repetidores agregan complejidad. Algunos, como el famoso FRB 121.102, emiten ráfagas en racimos, días hiperactivos, con decenas de pulsos, seguidos de semanas o meses de silencio. Cuando se analizan estadísticamente estos ciclos, aparece estructura. Se han identificado periodos de actividad que se repiten. No significa que cada ciclo produzca estallidos, pero sí que hay ventanas preferidas en las que la fuente es más habladora. Eso apunta a una modulación externa. Algo, quizá una órbita binaria o una precesión del eje del magnetar, abre y cierra la ventana en la que el haz nos alcanza. Un escenario posible es un magnetar en un sistema binario. A su alrededor orbita una estrella masiva. Cada vez que el magnetar se acerca más a su compañera, las mareas estiran su corteza y tensan su campo. El estrés se acumula y se libera en forma de starquakes y fulguraciones. Algunas de esas fulguraciones producen radio coherente. Si el eje del haz se inclina lo suficiente, ese radio llega a la Tierra. El resultado es un patrón. Periodos de mayor probabilidad de ráfagas alrededor de cierto punto de la órbita y silencio en el resto. Pero incluso dentro de la ventana activa, la emisión es caprichosa. No todas las órbitas garantizan un estallido visible. Lo interesante es que distintos repetidores muestran ciclos distintos. Uno puede tener un periodo de unas pocas decenas de días, otro de varios meses. Eso sugiere que no todas las arquitecturas son iguales. Podría haber magnetars en órbitas cercanas, otros en órbitas amplias, algunos precesando por sí solos sin necesidad de compañera. El detalle fino de esos ciclos nos habla de masas, distancias y geometrías que todavía estamos tratando de reconstruir.
Hay modelos que invocan pequeños cuerpos orbitando, discos de escombros, incluso precesión inducida por deformaciones internas del magnetar. Todavía no hay consenso. Y, como siempre en ciencia, hay voces escépticas. No todos los repetidores encajan bien en el molde de magnetar. Algunos son demasiado energéticos. Otros muestran duraciones o estructuras de pulso difíciles de reconciliar con los modelos actuales. Eso abre la puerta a Mapoinanda, a la posibilidad de múltiples poblaciones. Quizás hay FRB producidos por magnetars jóvenes en galaxias con formación estelar intensa. Otros podrían surgir de fusiones que no llegan a destruir por completo a las estrellas de neutrones. Otros, más exóticos, se han asociado a las ideas como materia extraña o fenómenos topológicos del propio espacio-tiempo. Por ahora, los magnetars son la explicación más sobria y mejor respaldada para una fracción importante de los FRB, pero probablemente no sean los únicos protagonistas. Mientras tanto, incluso sin saber exactamente cómo se produce cada pulso, ya usamos los FRB como herramientas. La señal de radio viaja por el universo atravesando gas ionizado entre galaxias. Ese gas dispersa la señal, retrasando más las frecuencias bajas que las altas. Midiendo cuánto se estira el pulso en frecuencia, se puede estimar cuántos electrones libres atravesó. Es una forma de pesar la materia normal que vive en el espacio entre galaxias, esa materia que no vemos con telescopios ópticos. Los FRB se han convertido así en sondas de la estructura del cosmos. También son un censo indirecto de objetos compactos. Si muchos FRB provienen de magnetars y detectamos miles de FRB provenientes de todas direcciones y épocas cósmicas, la conclusión es que los magnetars deben ser muy comunes. No vemos a la mayoría de ellos directamente. Solo detectamos las fuentes que, por azar geométrico, apuntan sus haces hacia nosotros en el momento adecuado. Es como tratar de estimar cuántos faros hay en un planeta viendo solo los destellos que en algún momento se alinean con nuestro telescopio. Lo que vemos es la punta de un enorme iceberg, el mundo oculto, lo que no vemos en la galaxia. En el cielo no vemos todo lo que hay. Vemos lo que emite, lo que apunta hacia nosotros, lo que supera el ruido de fondo de nuestros instrumentos. Con los magnetars pasa lo mismo. Conocemos un puñado en la Vía Láctea y en galaxias vecinas. Pero todo indica que son solo una pequeña fracción de los que realmente existen. La mayoría permanece silenciosa, apagada o escondida detrás de nubes de gas y polvo que bloquean su luz. Para empezar, hay un sesgo básico. Descubrimos magnetars porque hacen algo llamativo. Producen fulguraciones de rayos X o gamma. Pulsan en rayos X de manera lenta y persistente. En algunos casos, lanzan destellos de radio. Si un objeto no hace nada de eso mientras lo miramos, para nosotros es invisible. Puede estar ahí y girando lentamente, con un campo magnético todavía fuerte pero sin episodios de estrés. En los catálogos no aparece como magnetar. En el mejor de los casos figura como fuente de rayos X débil, o ni siquiera eso. Además, los magnetars son jóvenes a escala cósmica. Nacen del colapso de estrellas masivas que vivieron pocos millones de años. Después de la supernova, pasan unos cuantos miles de años en modo extremo, con campos magnéticos descomunales y actividad intensa. Luego el campo se va debilitando. El freno magnético y la pérdida de energía van apagando el brillo. A medida que se enfrían, su emisión térmica se desplaza a energías que ya no son fáciles de detectar. La fase magnetar no dura para siempre.
es una etapa, no una condición permanente. Si uno combina ambas ideas, aparece la primera estimación gruesa. Solo vemos magnetars que están en su fase activa y, dentro de esos, solo los que en este momento están emitiendo de forma detectable en la banda que estamos monitoreando. Es una doble selección. Es como intentar saber cuántos volcanes hay en la Tierra mirando solo las erupciones que ocurren durante una noche de tormenta con neblina. Lo que se ve es real, pero está muy recortado. Los astrónomos intentan ir más allá de esta visión parcial. Una manera es a través de las tasas de supernovas. Sabemos cuántas estrellas masivas explotan, en promedio, por siglo en nuestra galaxia. También sabemos cuántos púlsares y cuántos magnetars hemos detectado. Si solo una fracción de las supernovas da lugar a magnetars, y si su vida activa es corta, tiene sentido que veamos pocos. Ajustando esos números, las estimaciones típicas sugieren que la Vía Láctea podría albergar decenas de millones de estrellas de neutrones en total, de las cuales una fracción no despreciable habría pasado por una etapa de magnetar en algún momento. Otra pista viene de los FRB y de las fulguraciones gigantes. Si asociamos al menos parte de esos fenómenos a magnetars, podemos contar cuántos eventos ocurren por unidad de volumen en el universo. Luego, comparando con la tasa de formación de estrellas masivas, se puede inferir cuántos magnetars jóvenes deben existir para generar esa estadística. El ejercicio tiene muchas incertidumbres, pero la conclusión recurrente es que no estamos ante raras curiosidades. Debería haber magnetars jóvenes en buena parte de las galaxias con fuerte formación estelar. La Vía Láctea, sin embargo, es un lugar complicado para hacer censos. Vivimos dentro de un disco lleno de polvo, gas y fuentes de todo tipo. Hay regiones donde la absorción de rayos X blandos es enorme. Allí, un magnetar puede encenderse y nosotros apenas veríamos una parte atenuada de su emisión más dura. Si la fulguración no es lo bastante intensa, pasará desapercibida. Si ocurre en una parte del cielo, donde en ese momento no hay ningún satélite mirando, se pierde por completo. Nuestra visión tiene huecos, tanto en tiempo como en dirección. También estamos limitados por la sensibilidad y por la resolución de los instrumentos. Las primeras generaciones de telescopios de rayos X podían detectar solo las fuentes más brillantes. Hoy, con misiones más modernas, encontramos objetos más débiles, más lejanos, más complejos. Cada nueva herramienta suma candidatos. Lo mismo ocurre en radio. Radiotelescopios de nueva generación, con campos de visión más amplios y mayor capacidad de procesar datos, están revelando una población creciente de fuentes transitorias. Entre ellas, es probable que haya magnetars que antes se nos escapaban. Todo esto lleva a una idea clave. La población de magnetars no es estática, es dinámica. En cada momento, algunos están naciendo, otros están activos, otros se están apagando. Vistos en conjunto, forman una especie de cinta transportadora de objetos que entran y salen de la fase magnetar. Durante los primeros miles de años, un individuo puede producir múltiples episodios de actividad: estallidos, tormentas de fulguraciones, cambios en su velocidad de giro. Más adelante, su campo se reorganiza, se debilita, se relaja. A los ojos de nuestros instrumentos, pasa de ser un magnetar a ser una estrella de neutrones ordinaria o incluso un objeto casi invisible. Desde el punto de vista de la galaxia, esa legión de cadáveres compactos es importante. Cada magnetar joven inyecta energía en el medio interestelar. Sus fulguraciones calientan el gas, ionizan regiones, tal vez contribuyen a mantener una tenue capa de plasma en ciertas zonas. Sus supernovas de origen esparcen elementos pesados,
enriquecen las nubes de las que nacerán nuevas generaciones de estrellas y planetas. Aunque veamos solo unos pocos, el efecto acumulado de todos los magnetars que hubo y habrá es parte de la respiración energética de la Vía Láctea. Hay otra dimensión en la que estos objetos silenciosos influyen: la de la gravedad. Cada estrella de neutrones es una masa compacta que orbitó, y tal vez sigue orbitando alrededor del centro galáctico. Algunas están en sistemas binarios, otras han sido expulsadas por patadas asimétricas durante la supernova y atraviesan el halo a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Llevan consigo su campo magnético, su historia de actividad, su potencial para reactivarse en episodios aislados. Una galaxia madura como la nuestra es en parte un cementerio de estrellas compactas en movimiento. Todo esto hace que intentar dibujar el mapa de los magnetars sea un desafío fascinante. No basta con listar los que conocemos, hay que inferir los que no vemos. Para eso se usan modelos de población, se simulan nacimientos de estrellas masivas, sus evoluciones, sus explosiones, y se asignan probabilidades de que el remanente sea un magnetar. Luego se sigue la vida de esos objetos, sus trayectorias, sus fases activas. El resultado es una especie de galaxia sintética que puede compararse con las observaciones reales. Ajustando parámetros, se intenta cerrar la brecha entre lo observado y lo esperado. Los resultados son claros en algo. Lo que vemos es solo la superficie. Por cada magnetar identificado, debería haber muchos más que nunca han sido clasificados como tal. Algunos estuvieron activos cuando nadie miraba. Otros se apagaron demasiado rápido. Otros están escondidos en direcciones que nuestros instrumentos cubren mal. No es una conspiración del cosmos. Es simplemente la consecuencia de tener instrumentos limitados en un universo enorme. Desde el lado humano, esto cambia la forma en que pensamos a estos objetos. Dejan de ser bichos raros, aislados, y pasan a ser una parte natural del ciclo de vida de las estrellas masivas. Casi todas las galaxias con regiones de formación estelar deberían producir magnetars de forma rutinaria. Algunos de esos magnetars tendrán vidas tranquilas. Otros serán fuente de FRB. Otros producirán fulguraciones gigantes. Ninguno lleva un cartel que los identifique de antemano. Solo sabemos cómo se comportan cuando ya están en acción. Y aquí aparece el vínculo con el resto del universo. Si nuestra galaxia, que no es especialmente extrema, alberga una población oculta de magnetars, ¿qué ocurre en galaxias más activas? Cuando un magnetar se disfraza de otra cosa. Cuando uno mira el catálogo de fenómenos extremos del universo, los magnetars casi nunca aparecen en la primera línea. Vemos explosiones de rayos gamma, supernovas superluminosas, transitorios raros que se encienden y se apagan sin encajar en ninguna categoría clásica. En muchos de esos casos, el motor central no tiene rostro. Solo vemos el resultado final: gas caliente expandiéndose, chorros relativistas, luz que sube y baja siguiendo curvas suaves. Ahí es donde los magnetars empiezan a aparecer como sospechosos silenciosos. Tomemos las explosiones de rayos gamma cortas. Son destellos de alta energía que duran menos de 2 segundos. Durante ese suspiro, emiten tanta energía como el Sol en toda su vida. Durante años, se pensó que todas esas explosiones venían de fusiones de estrellas de neutrones o de estrellas de neutrones con agujeros negros. En muchos casos, esa explicación sigue encajando. Pero al mirar con más detalle algunas curvas de luz, aparecen anomalías. Después del destello inicial, algunos eventos muestran una meseta, un brillo casi constante durante minutos u horas antes de decaer.
Es como si alguien siguiera alimentando la explosión desde adentro. Esa meseta es difícil de explicar si el colapso deja solo un agujero negro inerte. En cambio, tiene sentido si el resultado de la fusión es, al menos de forma temporal, un magnetar muy masivo y muy rápido. Ese objeto, recién nacido, gira cientos de veces por segundo. Su campo magnético es descomunal. A medida que el campo frena la rotación, la energía de giro se libera y se inyecta en el plasma expulsado. Esa inyección sostiene el brillo de la explosión durante un rato. Después, cuando el magnetar pierde suficiente energía o colapsa finalmente a agujero negro, la luz empieza a declinar. Algo parecido ocurre con algunas supernovas extraordinariamente brillantes, las llamadas supernovas superluminosas. En ellas, la cantidad de luz emitida supera por mucho a la de una supernova típica. No basta con la desintegración radiactiva del níquel producido en la explosión para explicar tanta energía. Hace falta una fuente extra. Una opción es la interacción con una cáscara densa de material alrededor de la estrella. Otra, cada vez más explorada, es un magnetar joven que actúa como motor central. En ese escenario, la estrella masiva explota de manera habitual. El núcleo colapsa, se forma una estrella de neutrones. Pero las condiciones iniciales dan lugar a un campo magnético extremo. Nace un magnetar. Durante los primeros días y semanas, ese objeto pierde energía de rotación con rapidez. La energía se deposita en el material expulsado por la supernova. Lo calienta desde adentro, lo hace brillar más y durante más tiempo. El resultado es una curva de luz ancha, muy luminosa, que no requiere cantidades imposibles de níquel radiactivo. Estas ideas no son pura especulación. Cuando se ajustan modelos de supernovas superluminosas a las observaciones, los parámetros que representan a un magnetar toman valores razonables para una estrella de neutrones joven extrema. No hay que violar ninguna ley conocida. Basta con aceptar que la naturaleza, en algunos casos, empuja la combinación de rotación y magnetismo hasta el límite. El magnetar se convierte en una especie de batería interna que alimenta la explosión mucho más allá del estallido inicial. En otras ocasiones, el magnetar puede ser la consecuencia, no la causa, de un evento mayor. Imaginemos la fusión de dos estrellas de neutrones. El resultado final podría ser un agujero negro. Pero entre la fusión y ese colapso definitivo puede existir una fase intermedia. Un objeto hipermasivo, sostenido temporalmente por su rotación y su presión interna. Durante ese lapso, el núcleo puede comportarse como un magnetar extremo. Su campo organiza el plasma, lanza chorros, alimenta la emisión electromagnética. Cuando finalmente la rotación ya no alcanza para sostener esa estructura, el objeto colapsa y el motor se apaga. Visto desde lejos, todo esto se mezcla. Una fusión que forma un magnetar de corta vida puede verse como una explosión de rayos gamma corta con meseta. Una supernova con magnetar central puede verse como una supernova superluminosa. Y, en ambos casos, si el chorro apunta en una dirección distinta, o si el entorno absorbe parte de la señal, el resultado puede ser un transitorio de alta energía que no encaja en ninguna caja simple. Un objeto en catálogo con un nombre técnico largo, registrado, clasificado, archivado, pero cuyo corazón real es un magnetar disfrazado. Este disfraz no se limita a las explosiones más espectaculares. También hay transitorios más modestos, destellos en rayos X de duración intermedia que podrían deberse a magnetarse en entornos particulares. Por ejemplo, en cúmulos de estrellas masivas o en regiones muy densas de gas. Allí, la interacción entre el viento magnetizado del magnetar y el medio que lo rodea
puede producir estructuras parecidas a nebulosas de viento de púlsar, pero con características distintas. Curvas de luz más complejas. Espectros con componentes adicionales. Señales que sin un modelo detallado parecen raras sin más. Para los astrónomos, este panorama tiene una consecuencia importante. No basta con explicar cada fenómeno extremo por separado. Hay que pensar en términos de motores centrales. Preguntarse, en cada caso, qué objeto compacto podría estar detrás de la emisión. Magnetars, agujeros negros, estrellas de neutrones normales. Cada motor deja una firma sutil en la forma de la curva de luz, en el espectro, en cómo cambia el brillo con el tiempo. Entre esos motores, los magnetars tienen una ventaja o una complicación, según se mire. Pueden almacenar y liberar energía magnética y de rotación de forma prolongada. Para complicar aún más las cosas, el mismo tipo de motor puede producir fenómenos distintos según el entorno. Un magnetar en una galaxia joven, rica en gas, rodeado de restos densos de su propia supernova, no se comportará igual que uno aislado en el halo galáctico. El primero puede generar supernovas superluminosas o estallidos de alta energía repetidos. El segundo quizá solo tenga una fase breve de actividad y luego pase siglos como una estrella de neutrones relativamente tranquila, con algún estallido ocasional. En ambos casos, el objeto central es un magnetar. Lo que cambia es el escenario. Hay algo casi irónico en todo esto. Para detectar un magnetar puro, lo ideal sería verlo aislado, emitiendo solo su luz de rayos X y gamma, sin interferencias. Pero muchos de los magnetars más interesantes están sumergidos en entornos caóticos. Son motores centrales de explosiones mayores. Están escondidos dentro de cascarones de gas en expansión, o en medio de galaxias lejanas donde apenas podemos resolver la región afectada. Lo único que nos llega es la luz procesada por todo ese entorno. Pese a estas dificultades, el cuadro se va aclarando. Cada vez que una supernova superluminosa encaja mejor con un modelo alimentado por magnetar que con otras explicaciones, ganamos confianza en la idea de que estos objetos están trabajando detrás de escena. Cada vez que una explosión de rayos gamma corta muestra una meseta compatible con un motor de estrella de neutrones magnetizada, reforzamos la conexión. Con el tiempo, la pregunta deja de ser: ¿son reales los magnetars como motores centrales? Y pasa a ser: ¿en qué proporción participan frente a otros motores? Al final, el magnetar aparece como un actor versátil. A veces se muestra directamente, como una fuente de rayos X pulsada con esporádicos estallidos. A veces se manifiesta a través de FRB. A veces, disfrazado de supernova demasiado brillante o de estallido gamma con cola prolongada. En casi todos los casos, el rasgo común es el mismo: una reserva enorme de energía de rotación y magnética que se libera en un entorno compacto. Todo esto nos lleva a otro aspecto clave de la historia. Si un magnetar puede sostener, alimentar o modelar explosiones enormes en su entorno, también puede influir en la química del gas que las rodea. Un motor central así no solo ilumina, también puede ayudar a crear y dispersar elementos pesados. Y ahí entramos en un terreno donde la conexión con nosotros es mucho más directa: el origen de los materiales de los que estamos hechos. La fábrica violenta de elementos pesados. Cuando pensamos en los elementos que nos rodean, solemos imaginar un proceso suave. Estrellas que arden, forjan nuevos núcleos, los esparcen con calma al morir. Esa imagen es cierta, pero incompleta. Para fabricar los elementos más pesados, los que están más allá del hierro en la tabla periódica, el universo recurre a otra clase de fábricas. Más breves, más violentas,
En varios de esos escenarios, un magnetar puede ser el motor silencioso que decide cuánto material raro habrá disponible para futuras generaciones de estrellas y planetas. Hasta el hierro, la fusión nuclear en el núcleo de una estrella masiva es un proceso rentable. Combinar núcleos más ligeros libera energía. Esa energía sostiene a la estrella contra la gravedad. Pero a partir del hierro la cuenta cambia. Fusionar elementos más pesados consume más energía de la que entrega. Por eso una estrella masiva colapsa cuando su núcleo se llena de hierro. Sin embargo, el universo está lleno de elementos por encima del hierro. Oro, plasms, uranio, tierras raras. Esos núcleos no nacen en la fusión ordinaria. Necesitan entornos donde existan muchos neutrones libres y energías enormes. Allí entra en juego el llamado proceso R, de captura rápida de neutrones. Durante décadas, el candidato principal para ese proceso fue un tipo de supernova. La idea era simple. En el colapso del núcleo y en la explosión posterior se liberan tantos neutrones y tanta energía que parte del material expulsado puede cargarse de neutrones y subir por la tabla periódica a toda velocidad. Después, al desintegrarse radiactivamente, esos núcleos recién hechos se estabilizan como elementos pesados. Más tarde se vio que esa explicación no alcanzaba sola. Hacía falta otro escenario. Las fusiones de estrellas de neutrones entraron entonces en escena. Cuando dos estrellas de neutrones giran una alrededor de la otra y terminan fusionándose, expulsan chorros de materia extremadamente rica en neutrones. Observaciones recientes de estos eventos, las llamadas kilonovas, muestran señales claras de formación de elementos pesados. Es una prueba poderosa de que las fusiones aportan una parte importante del inventario cósmico de oro y compañía, pero aún así, las cuentas globales dejan huecos. En algunos entornos parece haber más elementos pesados de los que las fusiones alcanzan a explicar. Es ahí donde la figura del magnetar vuelve a aparecer. Un magnetar joven está rodeado por los restos de la supernova que lo vio nacer. No es un objeto desnudo. Está sumergido en una nube en expansión de material caliente, rico en neutrones, protones y núcleos ligeros. Esa nube es sensible a cualquier fuente de energía adicional que se encuentre en el centro. Si el remanente fuera una estrella de neutrones normal, solo aportaría su calor inicial. Pero si es un magnetar con un campo intenso y un periodo de rotación de milésimas o centésimas de segundo, la historia cambia. Al frenar su giro, el magnetar inyecta energía en la envoltura expulsada. Lo hace de dos maneras. Por un lado, a través de su viento magnetizado, una corriente de partículas relativistas arrastradas por el campo. Por otro, mediante ondas y reconexiones del propio campo que depositan energía de forma continua. Esa energía extra puede mantener parte del material a temperaturas altas durante más tiempo y favorecer la presencia de neutrones libres. En ese ambiente, el proceso R tiene más tiempo para actuar. Eso significa que se pueden sintetizar núcleos aún más pesados y en mayores cantidades. Además, el magnetar puede canalizar parte de la eyección en direcciones preferentes. En lugar de una nube lisa, esférica, se forman regiones donde la densidad y la temperatura permiten rutas de nucleosíntesis distintas. En algunos modelos, la combinación de rotación rápida y campo fuerte produce chorros colimados, parecidos a los de ciertos estallidos gamma. Esos chorros arrastran material rico en neutrones hacia el exterior, donde continuará el proceso de captura y desintegración. El resultado es un patrón de elementos pesados que depende de la geometría del campo
y de la historia de rotación del magnetar. No todos los magnetars contribuirán de la misma manera. Los que nacen con campos algo más modestos o con periodos de giro más lentos tendrán menos energía de rotación que liberar. Su capacidad para modificar la nucleosíntesis en la envoltura será menor. En cambio, hay un rango de parámetros donde el efecto puede ser dramático. Un magnetar con campo del orden de 10 a la 15 Gauss y un periodo inicial de unos pocos milisegundos posee una reserva de energía enorme, comparable a la de la propia supernova. Si esa energía se deposita de forma gradual, puede inflar, calentar y enriquecer la eyección durante días. Esos mismos escenarios aparecen de nuevo cuando pensamos en fusiones de estrellas de neutrones. En algunos choques, el objeto resultante no colapsa inmediatamente a agujero negro. Puede quedar, durante segundos o minutos, un núcleo hipermasivo que se comporta como un magnetar extremo. Mientras existe, ese núcleo expulsa materia, genera vientos, lanza chorros. Toda esa actividad ocurre en un entorno ya cargado de neutrones por la propia fusión. La presencia de un magnetar central puede aumentar el volumen de material apto para el proceso R y alterar el patrón de elementos producidos. Desde la perspectiva de la química cósmica, esto tiene una implicación importante. No todos los lugares del universo generan elementos pesados en la misma proporción ni de la misma manera. Algunas galaxias, o incluso algunas regiones dentro de una misma galaxia, pueden haber tenido más episodios donde magnetars jóvenes actuaron como motores centrales de eyecciones ricas en neutrones. Eso se traduciría en diferencias sutiles en la abundancia de ciertos elementos. Cuando medimos la composición de estrellas viejas en el halo galáctico y vemos patrones extraños de elementos pesados, una de las explicaciones sobre la mesa es justamente esta. Quizás se formaron en nubes enriquecidas por uno o pocos eventos dominados por magnetars. El vínculo con nosotros aparece en un gesto simple. El oro de un anillo, el europio de algunos componentes electrónicos, el uranio en rocas terrestres, todos esos átomos pasaron por una fase violenta. Fueron parte de un plasma donde neutrones se capturaban en cadena sobre núcleos más livianos. Luego, viajaron encapsulados en granos de polvo. Se mezclaron en nubes de gas. Fueron incorporados a nuevas generaciones de estrellas y planetas. En alguno de esos episodios, un magnetar pudo ser el centro energético que fijó cuántos de esos núcleos se producían y en qué combinaciones. Esto no significa que los magnetars sean la única fábrica. El paisaje es más diverso. Hay contribuciones claras de fusiones sin remanente estable, de colapsos directos, quizá de otros transitorios extremos aún mal entendidos. Pero incorporar magnetars a la lista de protagonistas le da coherencia a varios datos dispersos. Ayuda a explicar por qué en algunas estrellas viejas vemos abundancias de elementos pesados que no encajan bien con un solo tipo de evento. Sugiere que el universo ha experimentado con varias recetas para cocinar su inventario de núcleos pesados y que los magnetars son parte de ese recetario. También nos recuerda algo sobre la escala de estas energías. El trabajo que realizaría una civilización quemando combustibles durante millones de años puede quedar empequeñecido por unos pocos segundos de actividad en torno a un magnetar joven. Esa desproporción no es solo un dato llamativo. Es una pista sobre por qué el universo puede producir cosas complejas a partir de episodios breves. Cuando el flujo de energía es tan alto, se comprimen en instantes procesos nucleares que en otros entornos serían imposibles. En el fondo, el papel de los magnetars en la química del cosmos refuerza la idea de que estos cadáveres estelares no son solo curiosidades teóricas. Tienen consecuencias directas en la materia de la que están hechos planetas, rocas y seres vivos.
Su actividad deja huellas en espectros estelares, en la composición de meteoritos, en las propiedades de galaxias lejanas. Nos guste o no, parte de la historia de nuestra propia materia pasa por esos entornos donde un campo magnético descomunal, durante un breve intervalo de tiempo, reorganizó núcleos y neutrones. El núcleo indescriptible. En el interior de un magnetar no hay luz, no hay corteza sólida, ni vacío polarizado, ni explosiones visibles. Hay materia comprimida más allá de la experiencia humana. Sabemos que allí dentro caben varias veces la masa del Sol en una esfera de apenas 20 kilómetros. Sabemos que la densidad supera la de un núcleo atómico. El resto, por ahora, son modelos, hipótesis y límites. La imagen más simple habla de capas. En la corteza externa, núcleos y electrones muy apretados. Más adentro, una zona donde los núcleos se deforman y forman estructuras de pasta nuclear. Más profundo todavía, un mar de neutrones casi puro, con una fracción de protones y electrones que mantiene la neutralidad eléctrica. En ese mar, la física cuántica dicta que los neutrones pueden volverse superfluidos y los protones, superconductores. Es decir, flujos que se mueven sin fricción, corrientes que circulan sin resistencia. En un magnetar, el campo magnético atraviesa todo eso. No solo la superficie, penetra el interior y modifica la estructura misma de la materia. La presión deja de ser igual en todas las direcciones. El campo favorece algunos movimientos y dificulta otros. Las corrientes superconductoras pueden encerrar líneas de campo en tubos finos. La rotación del superfluido crea pequeños vórtices que almacenan momento angular. Cuando estos vórtices se reorganizan, la estrella puede pegar pequeños saltos en su rotación. Son los glitches que vemos desde lejos. Más allá de esta imagen, aparecen escenarios más audaces. Es posible que en el centro la presión rompa por completo la estructura de los neutrones. Que los quarks que los forman se desconfinen y se mezclen en un fluido nuevo, denso y cargado. A eso se le llama materia de quarks. También se han propuesto estados más exóticos, como la materia extraña, donde quarks de tipo extraño se suman al juego y podrían estabilizar un núcleo distinto, más compacto. No hay consenso. Son ideas que se apoyan en cálculos y en analogías con la física de partículas, pero aún sin prueba directa. Los magnetars, con su combinación extrema de densidad y campo, son un buen lugar para buscar pistas. La forma en que se enfrían con el tiempo nos dice algo sobre qué partículas pueden transportar calor hacia afuera, la manera en que se frenan al girar y cómo responden a los starquakes nos habla de cuán rígidas son sus capas internas y cómo se acoplan el superfluido y la corteza. En el futuro, señales de ondas gravitacionales de estrellas de neutrones deformadas o en colisión pueden aportar más información. Cada nueva medición recorta el espacio de posibilidades. Hay un límite que conviene recordar. Nunca veremos el interior de un magnetar de manera directa. No habrá una foto del núcleo. Lo que tendremos son modelos cada vez más refinados, ajustados a un conjunto creciente de datos. Masas medidas con precisión, radios estimados, historias de enfriamiento, patrones de actividad, quizá vibraciones registradas como ondas gravitacionales. A partir de eso, iremos descartando ecuaciones de estado que no encajan y conservando las que sí. Mientras tanto, estos objetos tienen un rol doble. Son laboratorios naturales de materia ultradensa y también recordatorios de nuestras fronteras. Nos muestran hasta dónde llegan, hoy, nuestras teorías. Más allá de esa frontera, hay una física que intuimos,
pero que aún no sabemos escribir con claridad. Que un cadáver estelar, silencioso y pequeño, nos obligue a revisar nuestras ideas sobre el espacio, el vacío y la materia, no es una paradoja. Es justamente la señal de que en el universo real las reglas no son simples, y de que a veces los objetos que no son agujeros negros también pueden llevarnos hasta el borde de lo que somos capaces de comprender.